todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas Extensión Latacunga. Somos el grupo número 4, integrados por Bonilla Esteban, Burbano Richard y C. Alexander. Hoy día les vamos a presentar la aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden en el campo automotriz. Nuestro tema es criterios para la determinación de la frecuencia de rotación mínima en el motor en movimiento. Aquí les vamos a dar una pequeña introducción. En muchos cálculos de ingeniería en la esfera de transporte automotor, donde se basa nuestra carrera, se precisa definir el rango de trabajo del motor durante el movimiento del vehículo, para utilizarlo en cálculos dinámicos de consumo y en la determinación de las características exterior de la velocidad del motor, la característica atractiva del vehículo y los indicadores fundamentales que se derivan de la misma, como la frecuencia de rotación mínima en el movimiento estable, que se designa como W. La frecuencia mínima no debe confundirse con la frecuencia de rotación de ralentí, que solo se utiliza con el motor desembragado durante paradas momentáneas o en los intervalos de cambio de marchas, o con el motor desembragado durante el movimiento por pendientes descendientes o cuando se quiere reducir parcialmente la velocidad utilizando en estos casos el motor como freno. Para la frecuencia de rotación en ralentí, no hay accionamiento sobre el pedal de suministro de combustible, mientras que para la frecuencia mínima sí existe. Bueno, para los criterios de determinación de FREC, la frecuencia en movimiento estable se alcanza cuando se hace imposible para el motor el suministro de la potencia necesaria para el vencimiento de las resistencias al movimiento en condiciones de bajas frecuencias de rotación. En estas condiciones se produce un empeoramiento de las condiciones de forma de la mezcla, el incremento de fugas y de las pérdidas térmicas, entre otras. Trata de determinar la frecuencia mínima a partir de estas consideraciones. Extraña desarrollar un análisis teórico muy complejo, en que es preciso tomar en cuenta el cálculo de un grupo importante de parámetros y realizar numerosas consideraciones, que se hace un cálculo muy engorroso y de una exactitud dudosa, además con diferentes matices para las diferentes marchas. Bueno, Litvinov plantea una ecuación para la determinación de la velocidad mínima en el movimiento estable, pero presenta la expresión sin mostrar el desarrollo matemático que le da origen. Esta fórmula es la aceleración del vehículo, que es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la fuerza atractiva generada del vehículo como máximo suministro de combustible en la marcha determinada, menos la resistencia del camino menos la resistencia al aire. Todo esto es dividido para el peso total del vehículo, que está dividido por la aceleración de gravedad, y esto está multiplicado por el coeficiente de masa reducida. Bueno, aquí vamos a presentar cómo podemos sacar todas las partes o los componentes que tiene la fórmula. Por ejemplo, P sub T X, que viene a ser la fuerza atractiva generadora por el vehículo como máximo suministro de combustible. Esto es igual al momento torsor del motor por la eficiencia mecánica de transmisión. Todo esto dividido para el radio mecánico por la relación de transmisión total. Y bueno, y dirán cómo se saca la eficiencia mecánica. Esto se saca por la siguiente fórmula, que vendría a ser igual al coeficiente que depende de los engranados del sistema de transmisión y de la marcha conectadas. Esto viene a ser que x es igual a 0.98 elevado a la k por 0.97 elevado a la l por 0.995 elevado a la m. L, K y M representan el número de pares de cilindros icónicos engranados y las transiciones de Cardan que transmiten potencia. Bueno, por su parte, el momento de torsor del motor es la siguiente fórmula,
que se puede expresar en una función de la velocidad del movimiento, donde la frecuencia de rotación para la cual determina el torque y la correspondiente a la potencia máxima. En cambio, las velocidades que corresponden a la frecuencia de rotación y la marcha determinada en I. C1, C2 y C3 son coeficientes adimensionales que dependen del tipo del motor, mientras tanto que M sub N es el torque que entrega el motor en características exterior a potencia máxima. Aquí sacamos PC, que viene a ser la resistencia al camino que necesitamos en primera fórmula, que viene a ser G, el peso del vehículo, por el coeficiente adimensional de resistencia al camino. Y esto viene a ser igual al peso del auto por F más P, que F viene a ser el coeficiente de resistencia de rodamiento que contempla la influencia de la velocidad en su magnitud. Coeficiente determinado para bajas velocidades, más KF, que viene a ser coeficiente adimensional que toma en consideración la incidencia de la velocidad en magnitud del coeficiente de resistencia de rodamiento, que viene a ser 0.0007, por la velocidad inicial al cuadrado. Y abajo también tenemos la ecuación que es PA, que es la resistencia al aire, donde K sub air es igual a la densidad del aire sobre 2 por el coeficiente dimensional de la resistencia aerodinámica por el área frontal proyectada del vehículo en el plano perpendicular. Sustituyendo las fórmulas, tendríamos que derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a por la velocidad inicial al cuadrado más b por la velocidad inicial más c. Donde hay a, b, c, podemos sacar mediante estas fórmulas. Vamos a dar una imagen donde nos indica el comportamiento de todas las curvas y qué representa cada una de ellas. En esta figura se representa la dependencia de la fuerza tractiva que se genera en las ruedas motrices contra la velocidad del movimiento, es decir, dependencia de P sub t es igual a la función de la velocidad para las dos posiciones del pedal de suministro de combustible. Cuando el motor trabaja en características exterior y la resistencia suministrada al movimiento corresponden a la vía representada por la curva 2, la velocidad mínima de movimiento estable se determina en la inspección de ambas curvas. Menores velocidades no son admisibles por cuanto la resistencia suministrada al movimiento son superiores a la fuerza atractiva que se puede generar en las ruedas motrices. Con respecto a los valores experimentales, si se deriva la ecuación 7 y se iguala a 0, se obtiene lo siguiente: velocidad inicial es igual a menos b sobre 2a. Partiendo de lo anterior, se propone un criterio para la determinación de la velocidad mínima que parte de los datos experimentales que ofrece el dicho autor. La ecuación adimensional del movimiento plantea que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 1 sobre el coeficiente de masa reducida del vehículo, todo esto por el factor dinámico menos el coeficiente dimensional de la resistencia al camino, donde el factor dinámico es igual a P sub tx menos PA sobre G. En el punto en que la curva de P sub t corta a la de P sub tx, la aceleración es 0. Por tal razón, el factor dinámico menos el coeficiente dimensional de la resistencia de camino es igual a 0. O lo mismo que el factor dinámico es igual al coeficiente dimensional de la resistencia del camino. Aquí tenemos otra imagen que observamos la dependencia del factor dinámico versus la velocidad. De la relación 11 se obtiene la fórmula 12. El factor dinámico se puede utilizar sustituyendo todos los datos que nos pueden dar o llegamos a sacar mediante estas fórmulas. Sustituyendo en 12 se obtiene
se obtiene el coeficiente adimensional de resistencia al camino, utilizando esta fórmula un poco extensa. En la figura 3 se muestra la dependencia del coeficiente adimensional de resistencia del camino, que es igual a la función de la velocidad. En el software CurveXpert, determinándose el mejor ajuste del modelo del recíproco, tal que el coeficiente adimensional de la resistencia al camino es igual a 1 sobre 3.7515 por la velocidad más 0.4147. Como vemos en la figura, es la dependencia experimental. Sustituyendo 14 en 13 se obtiene una expresión de tipo, como indicamos en la figura, donde si procedemos a solucionar esta ecuación nos quedan las siguientes ecuaciones, dándonos un resultado como valor. Comparación en términos de error absoluto para la velocidad mínima calculada en velocidad mínima C1 versus los valores reportados de la bibliografía, valores mínimos C2 en cada marcha de vehículos. Fórmulas: el peso en toneladas del vehículo, la velocidad mínima, errores absolutos, entre otros. La incidencia del nuevo criterio de velocidad mínima en la actualización de los valores de los coeficientes que valoran las cualidades de exploración del vehículo y en la elaboración de los ciclos de viaje teóricos. Esto es decir, la determinación de la frecuencia mínima posibilita establecer con mayor precisión, como se dijo antes, el rango de trabajo fundamental del motor, y de esta forma confiere mayor exactitud a los cálculos dinámicos o de consumo que se realice a partir de ella. Bueno, aquí tenemos una tabla 2, el aprovechamiento de áreas de ausencias de potencia. Aquí podemos ver el tipo de vehículo, tenemos una variedad de tipos de vehículos, como vendrían a ser camiones diésel, vehículos pesados, y el aprovechamiento del área de ausencia de potencia. En la tabla 3 tenemos solape total entre marchas, el tipo de vehículo, asimismo camiones diésel, vehículos pesados. Como parte del ciclo básico se definió el coeficiente de efectividad de trabajo, que viene a ser Z. Este coeficiente valora el aprovechamiento de la energía química del combustible en función del incremento de la energía cinética de la masa de la carga en el periodo de impulso, con cambios de marchas hasta una velocidad determinada en marcha superior, donde m sub c es la masa de carga en kilogramos, v sub e es la velocidad que alcanza al final del periodo de impulso, la energía de impulso, consumo de combustible en litros, P y H sub U, la densidad y valor específico del combustible, respectivamente. Para demostrar la dependencia de un factor respecto a otros, se corrieron diversas técnicas de análisis y varianza, demostrando mayor significación la propia velocidad mínima. A continuación vamos a mostrar el comportamiento de la Z versus la velocidad mínima. Como podemos ver en la figura, es la dependencia del coeficiente de efectividad del trabajo del automóvil. Bueno, en conclusión de nuestro trabajo, la definición de un criterio para la determinación de la velocidad mínima estable a través de la ecuación adimensional del movimiento es una novedad, y aunque pudiese ser perfectible como está fundamentada teóricamente, evita las inexactitudes que se desprenden al asumir el método para la determinación de la frecuencia de rotación mínima en movimiento estable brinda resultados confortables, con diferencias muy reducidas con respecto a resultados experimentales. La introducción del criterio en frecuencia de rotación mínima para el movimiento estable incide en los rangos de variación de los coeficientes que evalúan la relación fuente energética-sistema de transmisión, es decir, los coeficientes que valoran las áreas de ausencia de potencia y solape. Por tanto, se eliminan las dificultades presentadas por investigaciones anteriores
El concepto de frecuencia mínima puede aplicarse a los modelos que rigen los ciclos de movimiento teórico y a los coeficientes que evalúan las cualidades de exploración del parque vehicular. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?